Shut up and sit down. Ya fuera de broma, hola, este es el capítulo 0 de Pláticas de Peso. Estoy platicando con Morgan, que es una persona como yo, aunque no lo parezca, que vive con obesidad o ha vivido con obesidad. Y pues nada, el tema de hoy es muy sencillo, ¿es la obesidad una enfermedad, sí o no? Hay gente que se ofende si dice que la obesidad es una enfermedad, y hay gente que sabe que si la obesidad es una enfermedad, entonces es tratable o no. Entonces, Morgan, ¿cómo estás? Hola Juan, primero que nada quiero agradecerte mucho la invitación y estoy muy emocionado de poder platicar contigo sobre este tema que los dos consideramos que es súper importante. Yo creo, y a mí me encantaría que empezáramos la conversación con la definición de qué define la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, que creo que es lo que nos puede ayudar, porque en este tema creo que todos nos perdemos en queremos llevar el lenguaje a lo más sencillo o a lo más complicado y estamos todos hechos bolas. Entonces, ¿qué es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud? Es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Ok, o sea, técnicamente una alteración del estado fisiológico podría ser tener más lípidos, perdón, se me fue el nombre, células receptoras de lípidos, o tener triglicéridos altos, o tener no sé, el síntoma que me digas, o lo que sea, ocasionado por el sobrepeso. Correcto. Yo creo que parte del gran argumento para las personas que vivimos obesidad como tú y yo, la primera, y es un tema que tú decías en la presentación, es hoy yo me encuentro viviendo con un índice de masa corporal que no significa que la grasa que esté cargando en mi cuerpo sea cómo funciona mi cerebro y el grado, cómo esté activado de cierta forma mi sistema alimentario para estar buscando la comida. ¿Qué quiere decir eso para mí? Que no porque esté viviendo en un peso más bajo, me considero yo una persona que no vive con obesidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana que deje de estar haciendo el tipo de acciones que estoy haciendo, probablemente, no, seguramente caigo en la definición de lo que significa ser una persona con obesidad hoy en día. Y es una de las razones por las cuales nosotros que somos activistas por la idea de que la obesidad sea considerada una enfermedad crónica no transmitible, entendemos que es una enfermedad crónica y no donde estés tú en tu camino, significa que eso va a cambiar. Bueno, a ver, antes de seguirnos, mencionaste el índice de masa corporal. Yo en lo personal tengo una bronca con el índice de masa corporal, porque por ejemplo en Latinoamérica tenemos diferente complexión a la de Estados Unidos o a la europea y demás, y fue un índice que se generó en Europa, o en Estados Unidos, si no me equivoco, perdón. Y y si por ejemplo yo mido 1,60, que no es el caso, pero si mido 1,60 y estoy súper trabado, mi índice de masa corporal va a salir altísimo porque peso por altura, va a parecer que tengo obesidad. Y no es así. ¿Es válido estarnos fijando en el IMC para definir si tenemos obesidad o no? Yo creo que la pregunta que me haces, Juan, es súper interesante. Lo primero, y es mi gran disclaimer, es yo no soy un profesional de la salud, yo soy una persona que se considera a sí mismo que vive con una enfermedad crónica no transmitible, que se considera que vive con obesidad. A mí, cuando un profesional de la salud se acerca a mí y me dice, te voy a medir solo con BMI, trato de explicarle que dentro de mi conocimiento existen otras formas de poder medir lo que significa vivir con obesidad. Pero la realidad es que hoy en día la ciencia ha aumentado de cierta forma que a una medida matemática que se inventó hace más de 200 años, hoy en día no debería ser el punto de referencia y es la oportunidad que tú y yo, como advocates de lo que significa ser la obesidad, podríamos empezar a trabajar por ese cambio. Existen diferentes formas de poderlo medir, existen diferentes formas de poderlo entender y también existen diferentes acciones que podamos hacer como sociedad civil organizada para que esto ya no sea el punto de referencia, porque lo grave es, seguimos hablando sobre ciencia que se inventó hace 200 años, cuando la realidad es que las cosas han cambiado. Es un poquito como si el iPhone en el 2000 salió y estábamos en el iPhone 1 y lo comparas con el iPhone que tenemos hoy en día, no tiene nada que ver. Ahora, pensar en dónde está la ciencia hoy y dónde estaba la ciencia hace 200 años, se me hace súper complicado. Sí, bueno, definitivamente, y aparte,
la ciencia avanza exponencialmente mientras avanzan los años. Pero para no desviarnos del tema, ¿te parece como una regla del juego no usar el IMC como definición, al menos en este podcast, como obesidad? Porque no es un Estoy estándar totalmente de acuerdo adecuado. contigo, pero, o sea, donde se encuentra el reto que tenemos nosotros como activistas es cuál es el parámetro objetivo que puede permitir a un profesional de la salud poder dictaminar que esta persona vive o no vive con obesidad. Y entonces existen otras herramientas muchísimo más avanzadas, que es por el sistema EOS, entre otras cosas, que pueden permitir a la persona saber cómo está viviendo esta persona, que es además del índice de masa corporal. Entonces, Platícame qué estoy es totalmente... Dime. el sistema EOS. El sistema EOS es un sistema de estratificación de la obesidad que yo como no profesional de la salud no me atrevería a explicarlo, pero es una forma diferente al BMI en la cual un profesional de la salud puede saber si la persona que vive con esta grasa en su cuerpo tiene o no tiene obesidad, que es muchísimo más exacto que el BMI. O sea, para quien nos escuchan, sería válido preguntarle a su profesional de la salud, oye, chécame con el sistema EOS. Totalmente. O sea, yo creo que una de las grandes opciones que tenemos nosotros como sociedad civil organizada y como personas que vivimos con una enfermedad crónica no transmitible, es poder trabajar con nuestro profesional de la salud para que puedan entender cuál es la última evidencia médica. ¿A qué me refiero con esto? Es, doctor, ya no es suficiente que te acerques a mí y que me digas esta medida que apareció hace 200 años. Yo quiero que me digas que estás leyendo la última evidencia médica y que me puedas explicar por qué sí o por qué no. Y eso para mí es como que lo que me levanta cada mañana para poder decir, oye, si tenemos la oportunidad de poder tener esta nueva ciencia, ¿por qué no tendría que tener yo acceso a ella? ¿Por qué no me la merezco? ¿Y por qué no merezco tener un tratamiento basado en última evidencia médica? Bueno, algo importante y así que siendo tu abogado tenemos que hacer el disclaimer. Tú vives en un país de más que primer mundo, mientras que nosotros vivimos en 1940. Entonces, tu acceso a la información y datos en tu sistema de salud es mucho más avanzado o actualizado del que nosotros vivimos, ¿cierto? Yo lo que te diría, Juan, es en mi camino en particular para poder tener acceso a última evidencia médica, yo me tardé 3 años con mi médico general para poder tener el acceso. O sea, sí, como bien explicas, yo vivo en Dinamarca y eso me ha permitido tener la oportunidad de tener un acceso diferente y es una de las razones por las cuales tengo tanta pasión en poder comunicar este mensaje. Si la ciencia está aquí y está disponible, tanto el profesional en la salud tiene la obligación y tiene la oportunidad de poder aprenderla, como yo, persona que vivo con una enfermedad crónica no transmitible, tengo la oportunidad de poder entender y activar a mi médico. Porque ya no es suficiente que me digan, oye, doctor, llego con usted y estoy siguiendo la dieta. Ah, no se preocupe, joven. Vamos a ver por qué no la siguió. Eso ya está probado que en obesidad no es un tratamiento. Ya está probado en obesidad que un tratamiento no es saber cuánto bajaste de peso. Hay muchísimos otros factores que tienen que ver con quién soy, a dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, por qué estoy decidiendo tener este estilo de vida saludable, por qué estoy decidiendo tratar de tener un estilo de vida activo, qué es lo que me está motivando, hacia dónde me motiva, qué es el tipo de conversaciones que están pasando en mi mente en ese momento. Pero, como para un poco centrar este asunto, ¿tú Sí, estás de perdóname, acuerdo me voy por con la la línea. visión de la enfermedad, la obesidad es una enfermedad? Sí, porque si decimos que que la obesidad es una enfermedad, nos permite a nosotros, personas que vivimos con ella, poder exigir a profesionales de la salud, a doctores, a nutriólogos, a psicólogos, a gobierno, a que sigan buscando la ciencia para que se siga investigando y que puedan entender qué nos pasa. El día que dejamos de decir que es una enfermedad, estamos diciéndoles, ya no investiguen, no hay ningún pedo, yo estoy feliz como estoy y ni modo, pues así es la vida y así nací y está bien que me levante todas las mañanas y que lo primero que piense es una hamburguesa. Y la realidad es que para mí lo primero que pienso es que me gustaría poder jugar con mis hijas. Entonces, para mí la obesidad es una enfermedad porque que no la trate significa que no tengo la oportunidad de poder jugar con mis hijas. ¿Y por qué no tendría que tener la oportunidad de poder jugar con mis hijas? Claro, y hay una corriente muy importante que está jalando mucha gente, donde dice no más dietas, no más sufrir para bajar de peso,
La enfermedad no existe, es solo estigmatizar, de hecho llamarle enfermedades gordofobia y demás. ¿Tú tienes como noción o has hablado con gente que tiene esta visión y sabes por qué está esta visión como, y yo le llamo un poco Sí, apapachadora? y yo creo que en todas estas partes, todas las nociones y todas las formas en las que decidimos abordar un problema son respetables y yo las respeto. Y yo no juzgo a nadie por el espacio que gusten ocupar en el ecosistema. Para mí la realidad es que la obesidad es un sistema y algo sumamente complejo. Entonces, tratar de minimizar un problema tan complejo y que lleva tantos factores a no te preocupes, lo que está pasando en tu mente es sumamente normal y quien está mal es todo el mundo afuera, es algo que simplifica además el problema, cuando la realidad es que yo como persona que vivo con obesidad no debería ser juzgada por mi peso. Y otro es, el profesional de la salud debería de trabajar en conocer la última evidencia médica para darme acceso a mi persona que vivo con obesidad a ese tratamiento si yo lo quiero buscar, que ese es mi derecho como persona que vive en un país en el cual la salud es un derecho humano. Claro. O sea, un poco esta visión donde no más dietas, no me juzgues por mi cuerpo, si quiero comer, pues come, si tienes cravings de azúcar o antojos de azúcar, pues ve por ellos, etcétera, debería ser un complemento de la visión general o del tratamiento general de obesidad. Es un complemento. O sea, la parte cognitiva del tratamiento es, es la forma el día que yo me paré con mi médico general y mi médico general me dijo, Morgan, entiendo que tú vives con obesidad y existe un tratamiento basado en evidencia que te pueda tratar. Eso me hizo entender a mí que yo no era culpable de lo que me estaba pasando y yo no era culpable de que me moría de ganas de comerme esa dona. Salí de mi médico general y me comí una dona. Hoy, después de 4 años de tratamiento y lo que era mi sueño es poder correr mi primer maratón. En una semana voy a estar a punto de correr mi primer maratón. Pero eso es una consecuencia de un tratamiento médico basado en evidencia, no de que yo haya decidido hacer dieta y ejercicio, que es como para mí donde estamos un poco equivocados. A mí, como persona que vive con obesidad, puedes tratar de ofrecerme ciencia, puedes tratar de ofrecerme cosas que estén comprobadas que funcionen. No puedes ofrecerme solamente el tratamiento cognitivo para decir que esto funciona. Y eso significa que los resultados de mi tratamiento no se miden en solo bajar de peso, significa calidad de vida, que es lo que tiene que ver un poco con lo que me decías de esta corriente apapachadora. Una forma de medirlo, que aunque es una forma muy fácil de poder saber dónde estás, donde podíamos saber antes para cambiarlo, dónde estás en este momento, que es el bajar de peso, no significa que hoy en día, con todo lo que estamos descubriendo que significa vivir con obesidad y empezar a hacer tratamientos basados en evidencia que te permitan tener un estilo de vida más activo o más saludable, no significa que uno esté peleado con el otro. No sé si me logro explicar o si me hago bola solo, Juan. Perdóname. No, no, está perfecto. Solo es que es, pues, ¿para qué hacemos dieta si sabemos que 9 de cada 10 fallan en la dieta? O más bien no fallan en la dieta, regresan al peso en el que estaban, lo recuperan. Inclusive unos hacemos bromas de, es que perdí 10 kilos, pero no te preocupes, ya los encontré, ¿no? Y es como, no es un poco necedad querer estar tratando la obesidad como enfermedad cuando es claramente un problema también conductual o no es un problema conductual desde tu punto de vista, Eh, no médico, cabe aclarar. exacto, no médico. Es un problema sumamente complejo que es multifactorial. Yo para mí lo más importante, yo creo que ninguna obesidad es igual y la otra, creer que la podemos tratar de una o de otra forma significa que necesitamos acercarnos a un profesional de la salud y ese profesional de la salud, si está entrenado en última evidencia médica, debe tener las herramientas para podernos tratar de una forma correcta. Ahora, sobre lo que me preguntabas, yo creo que las polarizaciones funcionan muy bien en los movimientos sociales porque es lo que nos permite avanzar. Pero ahora, si tienes ciencia, y yo siendo abogado, lo poco que sé leer de ella, no se vale que un profesional de la salud se quede en ciencia que estaba bien fundamentada en 1950, en 1960, pero hoy en día en 2020 ya no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Es hacer dieta y ejercicio, yo te lo puedo decir hoy, como persona que ha vivido con obesidad los últimos 20 años de su vida,
hoy lo entiendo como no es tratamiento para una persona que vive con obesidad. Terapia conductual, fármacos o operación están comprobados y están sustentados en la comunidad médica con evidencia más allá de la duda que sí son tratamientos para la obesidad. Entonces, dentro de esas tres cosas, lo que pueda caber funciona y me ayuda. Lo demás no tiene evidencia médica para poder funcionar. Entonces, en algún momento todos como sociedad tenemos que poder crecer y entender dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos y hacia dónde puede llevar la conversación. Porque si seguimos diciendo, esta persona que no siguió la dieta como doctor, quiero poderle preguntar por qué no la siguió. Es como, pues no la siguió, doctor, porque tiene obesidad y tiene una enfermedad que no le permite seguir la dieta. No significa que sea flojo, no significa que sea una persona que se esté matando de hambre, no significa que tiene una enfermedad crónica multifactorial y significa que el tratamiento que usted le está ofreciendo no está basado en última evidencia. Ofrézcale algo que esté basado en última evidencia. Y ese es como el gran mensaje que yo creo cuando me encuentro todo lo que veo en redes sociales, que me causa muchísima frustración. Porque la realidad es, podemos hablar todo de lo que queramos en los movimientos sociales. Discriminar a una persona con obesidad es espantoso y no debería de pasar. De ahí a darle acceso a última evidencia médica a una persona que vive con una enfermedad crónica no transmitible son dos temas diferentes. Claro, es como reducir todo a no cumpliste tu dieta o hiciste trampa, ¿no? Y creo que va mucho más allá. Por algo hiciste trampa, por algo no cumpliste la dieta. Tienes Pero más no o menos... pero no hiciste trampa, Juan, perdóname que te interrumpa. Es como si a una persona con depresión severa le dijeran, te sientes mal porque no estás sonriendo lo suficiente. Y eso es lo que nos hacen a nosotros cuando vivimos con obesidad. Entonces, yo viví ese trauma que te decían, Morgan, ¿cómo puede ser que no me bajaste los 4 kilos que querías hacer si me deberías de hacer esa dieta de 1400 calorías? Entonces, la realidad es, el profesional de la salud tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene ese profesional de la salud? Entender la última evidencia médica y también entender las limitaciones de lo que me está ofreciendo, porque no la entiende y no existe evidencia médica lo suficiente para entender lo que me está pasando. Entonces, yo un poquito trabajamos mucho en este lenguaje, en esta parte del lenguaje de las personas, de las personas primero. El otro lado está, ¿cuándo vamos a dejar de hablar como profesionales de la salud hacia nosotros, que personas que vivimos con obesidad? Este lenguaje de, no, pues es que el paciente no siguió el tratamiento. Doctor, el tratamiento no es dieta, el tratamiento no es hacer ejercicio, el tratamiento es ofrecerte algo que esté basado en evidencia médica. Y eso ha sido el tratamiento y eso ha sido la ciencia siempre. Si no me lo ofreces, ¿cómo puedes hablar de que no estés siguiendo el tratamiento? Esto me lleva a hacerte una pregunta importante y que se la hago yo a mi nutrióloga, que sé que odias a las nutriólogas, porque hay que tratarlo con un médico con carrera de medicina y no solo con título de nutrióloga. Pero y no porque sea malo, sino porque necesitas mucho mayor especialización y no solo en ingesta de comida, sino cómo funcionan los demás órganos, ¿no? Yo una vez bajé 50 kilos. Esto significa que a pesar de haberlos bajado, no estaba curado de la enfermedad que es la obesidad o no se cura o prácticamente somos como alcohólicos de pues día con día lo tenemos que hacer o qué sucede. Y en lo que me contestas yo intento recordar mi pregunta anterior. Otra vez hago el disclaimer. Esto es mi experiencia a mí como persona que vive con obesidad, como yo entiendo la enfermedad sin ser un profesional de la salud. Yo lo que te diría es exactamente eso. Lo que me prueba lo que me acabas de decir es que eres una persona con una voluntad y con unas ganas de poder cambiar tu realidad enorme. Pero hay algo que está pasando en tu química, en tu cerebro, hay algo que está pasando en tu cuerpo que no te permite controlarlo. Entonces, ¿qué otra definición podríamos tener con alguien que logró, no sé cuánto, en qué peso estés ahorita, pero alguien que logró bajar 50 kilos, que el día de mañana su cuerpo lo regresó a, oye, Juan, ¿y si te comes esa hamburguesa? Uy, ese choricito, amigo, ese tocino extra, no pasa nada. Es como yo vivo cuando no estoy en tratamiento. Entonces, es la posibilidad entre decir, oye, ¿qué puede pasar? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer que me permita que esa voz en mi cabeza se calle y tenga la oportunidad yo de tomar las elecciones que sé que tengo que tomar? Y es un poquito lo que platicábamos de las nutriólogas.
a mí me parece excelente que exista personas que me puedan decir cuál es la decisión correcta. La realidad es que yo ya conozco cuál es la decisión correcta. Mi problema es cuando me pones enfrente de una manzana o una hamburguesa, ¿por qué no se me antoja la manzana? Claro. Y eso para mí es la parte de la obesidad. Habrá una persona que dice, puta, una hamburguesa no se me antoja. Esa persona no vive con obesidad. A mí me voy a comer esa hamburguesa y me voy a comer otra más. Entonces, lo que me acaba de decir Juan, a mí es parte de la motivación por la cual trabajo en este mensaje, trato de que se llegue a entender. Merecemos la oportunidad de que los profesionales en la salud con los que queremos trabajar y la sociedad en general sepa que no somos huevones, que lo que más queremos en la vida es cambiar, que queremos tener una vida saludable, que queremos tener la oportunidad de poder jugar con nuestros hijos, pero hay algo que está pasando en nuestra química corporal, hay algo que está pasando en nuestro cuerpo que no nos los permite y ahora resulta que somos juzgados por eso. O del otro lado tienes la otra corriente que te dice, no, no hay pedo, tú debes de vivir así. No, perdón, yo no quiero vivir pensando en la hamburguesa todos los días. Yo quiero vivir teniendo la oportunidad de separarme de que todo el tiempo esté pensando en comida. Y no es una cuestión de que coma más, que coma menos, que no coma. Es una cuestión de que me levante y no me levante, haya comido lo que haya comido. Estoy pensando todo el día en esa pinche hamburguesa de McDonald's. ¿Por qué? ¿Y por qué no deberías Eso es ya. Dime. Perdón, si no se me va otra vez la pregunta. Ahora que mencionaste todo esto, vino la palabra a mí, gordofobia. Es decir, nosotros etiquetando o más bien categorizando la obesidad como una enfermedad, estamos cayendo en gordofobia o no. Es decir, porque no queremos ser gordos. Estamos rechazando a la obesidad, a gente con obesidad, o simplemente estamos queriendo vivir sanamente y sin dolor de espalda, sin dolor de rodillas y sin triglicéridos altos y poder correr atrás de mi hijo de 3 años y sin tener que escupir el pulmón de cansancio. Eh, yo, Juan, es donde me entraba la duda de las varias conversaciones que hemos tenido y de las varias conversaciones que tengo con muchas personas a las que quiero mucho. Y es un problema tan complejo que uno es, ¿por qué confundimos acceso a tratamiento con discriminación y estigma? Entonces, para mí gordofobia es cuando te acercas a una entrevista laboral, que me pasó varias veces, y no pasas la entrevista laboral porque vives con obesidad. Eso es gordofobia. Gordofobia no es yo, persona que vivo con obesidad, estoy tratando de que mi médico lea la última evidencia médica para que reciba el tratamiento que me merezco, porque es mi derecho humano. Entonces, es como un poquito tratar de conseguir una bala de plata y que esa bala de plata mate al hombre lobo cada vez. Y la realidad es que es un problema tan complejo que tenemos que hacer diferentes acciones para que funcione. Una es, tu sector social que estás discriminando a esta persona con obesidad, no la deberías discriminar porque existen diferentes tipos de cuerpos, porque existen diferentes tipos de formas de vivir, pero a las personas que estamos buscando tratamiento, ¿por qué nos evitarías poder conseguir el tratamiento? Y perdóname por la emoción, pero es algo con lo que he vivido tanto tiempo y es algo que tuve guardado tanto tiempo que cuando tuve la oportunidad de entender que no era mi culpa, me da mucha emoción, pues. Ok, eso es otro punto. Yo peso hoy 152 kilos. ¿Es mi culpa? No es mi culpa, es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad, es mi coculpa, o simplemente puedo decir, es que estoy enfermito, apapáchenme. Mi respuesta, Juan, vives en un país que te debería de garantizar acceso a la salud, que no te lo garantiza, y vives con una enfermedad crónica no transmitible, en la cual no te garantiza que ni los médicos del sector privado y los médicos del sector público están enterados de cómo poder tratar dónde estás. Entonces, es un poquito como la ciencia y la información no los ha alcanzado, pero eso no significa que tú seas el culpable. Lo que significa es que hoy en día estás sensibilizado y lo que estás tratando de hacer es sensibilizar a las otras personas para que sepan que lo que estás viviendo no es tu culpa. Está fuera de tu control y estás haciendo lo más posible para hacerlo. Y eso demuestra tu canal de Instagram y eso demuestra tus ganas de compartir tu historia. Como la mía. O sea, ¿por qué alguien nos tendría que decir que nuestra historia vale menos? ¿Porque somos hombres? Claro, pero no creo que sea cuestión de hombre o mujer, sino que queremos poner como enfermedad este tema de la obesidad. Pero
Pero Un Juan, poco para cerrar, dime. en México estamos considerados como pacientes o como personas enfermas, o la obesidad, más bien, la obesidad es considerada una enfermedad, o aún no, o para nada, o en eso están, o qué sucede. En México, la obesidad está considerada un factor de riesgo, está considerada como una causa a muchas enfermedades, pero todavía no está considerada como una enfermedad por el simple hecho de que no tenemos la evidencia para compartir de cómo tratarla. Eso sería mi opinión. Entonces, como no tengo una solución, no la puedo legislar como una enfermedad, porque si legislo algo que es intratable, ¿cómo lo legislaría yo como gobierno? Uy, pero la información ya está en la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué aquí decidimos no verla? Yo te diría por lo mismo que México todavía tiene registrados tratamientos que no están aceptados ya en ningún otro país del mundo. Entonces, Ok. tenemos, y ese yo creo que es nuestro gran reto como activistas, y es la oportunidad que tenemos como organizarnos. El día que nos dejemos de pelear nosotros sobre si es una enfermedad o es un factor de riesgo o es una condición de vida, podemos organizarnos y empezarle a poder a pedir a gobierno, al sector privado y al sector público en salud, que nos empiezan a atender con la información que deberían de tener. Entonces, o sea, yo me puedo pelear con todo el mundo sobre lo que quieran sobre las definiciones, pero la realidad es que la ciencia está ahí. Entonces, sabemos leer la ciencia, sabemos entenderla, sabemos darle la oportunidad a las personas para que trabajen con ellas. Y de ahí podemos empezar a crecer. Pero ¿qué sentido tiene tener a millones de personas que viven no diagnosticadas y que viven llenas de culpa cuando tenemos la oportunidad de poder crear un movimiento social que realmente lleve a las personas a entender que esta es una enfermedad crónica no transmitible y que merecemos la oportunidad de recibir un tratamiento basado en evidencia y que este existe y ni siquiera lo tenemos que ir a empezar a buscar y que el día de mañana se debería de hacer más búsqueda y se debería de continuar a buscar. A mí, esta pregunta sobre si es una enfermedad o no, o sea, me parece adjetiva a la realidad del problema. Lo único, el sustantivo es, si decimos que es una enfermedad, me permite en la parte del movimiento social poder presionar a organizaciones públicas privadas a que sigan haciendo ciencia y sigan haciendo research para que sigamos aprendiendo más sobre lo que nos está pasando en nuestro cuerpo, porque la realidad es que hoy en día todavía no tenemos toda la información. Ok, y siendo un poco un nerd de la ciencia que le encanta buscar, y para los que nos están escuchando, que espero que sean millones de millones, dime una fuente o la fuente donde vea que esto es ciencia y donde obtengo mejor información para decirle a mi doctor, oye, vi esto en este artículo que está súper validado por la Organización Mundial de la Salud y quiero que la tomes en cuenta para mi tratamiento médico. Yo me iría a lo que hace Obesity Canada. Obesity Canada es una asociación canadiense que decidió crear una guía sobre tratamiento de la obesidad, en la cual todo lo que platicamos decidieron estructurarlo y hacerlo de una forma que tenga sentido. Entonces, con las limitaciones que tiene la ciencia y el tratamiento hoy en día, lo reconocieron y crearon un movimiento vivo. Entonces, yo me iría, aparte de eso, tienen la posibilidad y crearon muchas infografías que te permiten a ti como persona que vive con obesidad, cómo poder hablar con tu doctor sobre esto y cómo poder iniciar la conversación de una forma que no sea estigmatizante. Porque para mí, por ejemplo, Juan, la primera vez que yo hablé con mi doctor sobre mi obesidad, esta señora me dijo, ¿sabes qué? La realidad, y estamos hablando de Dinamarca, ¿no? Se supone que es un país del primer mundo sensibilizados. Para que yo te pueda atender a ti sobre obesidad, me tienes que demostrar que estás motivado. Y para demostrarme que estás motivado, me tienes que hacer un diario de 15 días de lo que comes. Yo comía 5.000 a 6.000 calorías diarias. Y era como, ¿pero cómo que eso, doctora? Pues no, me va a juzgar, me va a decir que lo que estoy haciendo está muy mal, me va a decir que lo deje de comer, ya he pasado por ahí. No, no, entonces no te voy a atender para tu obesidad, porque si no, no tiene ningún sentido atenderte. Hoy en día podemos entender que el hecho de tú atreverte a preguntarle a tu doctor sobre tu peso debería de darle a él las herramientas para poderte ofrecer eh, eh, algún diagnóstico o poderte ofrecer tratamiento que te permitan sentirte empoderado y poder entender lo que te está pasando, porque la realidad es que antes no te lo ofrecían. Y bueno, cabe aclarar que esto sigue siendo válido para nuestra opinión y para todas las opiniones. Tú buscas el tratamiento que quieres buscar, ¿eh?
O sea, no porque nosotros digamos, esto es una enfermedad, tienes que correr a tu doctor, porque así como te dicen de repente, tienes cáncer y hay gente que decide irse a tomar jugos especiales en vez de ir a buscar un tratamiento médico comprobado, es válido. Tú sabes qué tanto daño le puedes hacer o no a tu cuerpo después. Pero lo que digamos aquí no es ley y para nada son ganas de discutir, son simplemente puntos para poner en la mesa y sumar. Entonces, So, creo que y, es importante aclarar eso. y sobre todo te agradezco la oportunidad, Juan, porque es la oportunidad de poder ofrecer en un micrófono sin ser juzgado lo que es mi vivencia. Entonces, no, o sea, lo que yo viví, la forma en la que yo deseo enfrentar mi situación, si alguien se quiere sumar está invitado, si alguien quiere sumar por otro lado también está invitado, pero no creo que, no, o sea, como bien decías, simplemente es, o sea, mi lado de la moneda y de donde yo escojo empujarla. Entonces, es un problema sumamente complejo y lo que más necesita es ideas para que se pueda solucionar. Morgan, nada más para cerrar, si no, vamos a hacer un podcast de 2 horas. Gracias por participar en este programa cero. Les prometo que va a haber mucho más información, mucho más podcast y nada, espero que les guste y les saquen raja. Y de nuevo, Morgan, gracias por entrarle a esto también. A ti, Juan, es un gusto y como te decía, felicidades por el contenido que estás creando y que es el principio de muchos. Listo. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.